especial sobre el narcotráfico y los resultados mediocres obtenidos en este caso contra los cárteles mexicanos. 8 puertos artesanales en Manabí y Santa Elena son usados para el tráfico de drogas, según el Observatorio del Crimen Organizado. Al quinto intento se instaló la audiencia previa al juzgamiento de 2 vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y del juez Vladimir Jaya por tráfico de influencias. Productores arroceros reconocen que la cosecha que inició no será suficiente para abastecer el mercado nacional en los próximos meses. Una ola de saqueos se desató anoche en Filadelfia, Estados Unidos, cuando más de 100 personas ingresaron a tiendas de lujo y se llevaron celulares, ropa y zapatos. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo informándoles que solo 5 de 6 planteles educativos retornaron hoy a clases presenciales en Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Gaby. Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. La educación en las aulas continúa a pesar de que la policía detectó que son 3 los grupos narcodelictivos dentro de la plantilla de esos y 4 planteles más de la zona. Diego Cuenca describe la situación. 8.500 alumnos de 5 unidades educativas del noroeste de Guayaquil retornaron a clases presenciales luego de 2 días de suspensión debido a la violencia criminal. Cada estudiante llegó acompañado de sus padres hasta la puerta del plantel. Una vez que ingresaban, los adultos se quedaban afuera vigilando que no pase nada. Se van a poner ahí donde yo les esté viendo. Era un ambiente de incertidumbre que Televistazo constató en el colegio Réplica 28 de Mayo, ubicado en la cooperativa Ciudad de Dios. A la par, en los exteriores hubo una decena de policías dando custodia como parte del plan Retorno Seguro. A pesar de la presencia de los agentes, madres como Ana sentían desconfianza. Porque estoy viendo que si no hay muchos estudiantes, yo me llevo a mis hijos. Preferible los tengo en casa que perder a mis hijos en un día. La escuela Dolores Ventimilla era el 6º plantel en la lista de retorno, pero estaba cerrada. El Ministerio de Educación aseguró que los 1.345 alumnos seguirán en clases virtuales, como lo vienen haciendo desde junio. Sin embargo, esa modalidad no funciona para todos. Que no recibe la educación adecuada, porque, por ejemplo, en mi caso, ya mi hija de 10º no se pudo conectar. O sea, las explicaciones que dan los profesores, o sea, por internet no es lo mismo como cuando ellos vienen a recibir clase acá. Así las actividades se retoman, a pesar de que la policía determinó que 3 bandas narcodelictivas son las que irrumpen en 9 establecimientos, y lo reportó a las autoridades de educación. En base a una muestra técnica de que el 16% de los menores de edad, de los estudiantes, son parte directa o indirectamente de una GDO o de una organización delictiva. Por ahora, la presencia de los agentes es permanente durante el ingreso y la salida de los alumnos de Nueva Prosperina, el sector más peligroso del Ecuador. Los narcotraficantes utilizan puertos artesanales de 3 provincias costeras para enviar la droga a Centro y Norteamérica. Un informe del Observatorio del Crimen Organizado revela cómo las mafias involucran a los pescadores en el traslado de la cocaína en lanchas. Paul Romero con el informe. Una de las formas más utilizadas por los narcotraficantes para trasladar la droga desde Ecuador a Centro y Norteamérica es mediante embarcaciones de pescadores artesanales. En el último informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado Transnacional, el tráfico marítimo de drogas con embarcaciones y lanchas se incrementó. Esta modalidad concentra sus salidas en 5 puertos artesanales de Manabí: San Mateo, Puerto Cayo, Jama, Jaramijó, Cojimíes. En 3 de la provincia de Santa Elena: Anconcito, Santa Rosa y Chanduy. Además, el informe menciona puertos artesanales del norte de Esmeraldas, pero no precisa los lugares exactos por donde sale la droga proveniente de Nariño, Colombia. Los tipos de embarcaciones que utilizan para trasladar la cocaína son 3. Lanchas rápidas que cargan 700 kilos por viaje. Embarcaciones pesqueras pequeñas para 1 tonelada. Semisumergibles que transportan entre 1 y 2 toneladas. Las organizaciones criminales pagan por cada viaje $30,000 a los lancheros, quienes despachan en promedio 3 a 4 lanchas por semana, según los testimonios de los entrevistados que constan en el informe del organismo internacional.
Entre los pescadores más cooptados por las organizaciones criminales están los de Jaramillo por su destreza y conocimiento de las rutas del Pacífico. Las embarcaciones no tienen orden de zarpe ni registro, se abastecen de combustible ilegal y subsidiado en alta mar. Narcotráfico, la guerra sin éxito. En el segundo informe sobre la guerra contra el narcotráfico declarada por el presidente Lazo, Televistazo analiza hoy la penetración de los cárteles mexicanos y sus consecuencias en Ecuador. Fabiola Santana explica. En la guerra contra el narcotráfico hay un protagonista casi más poderoso que el Estado, los cárteles de la droga. Por su ubicación estratégica, transformaron al Ecuador de un lugar de tránsito a un centro de acopio y distribución en América Latina. Se trata de los cárteles mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y la mafia balcánica del este de Europa. Provocaron la proliferación de microcárteles internos. Ahora son 11 reorganizados en 3 grupos. En el primero, los choneros con los Águilas, Fatales, Tiguerones, Chonekiller, Gangsters y R7. En el segundo, Lobos, Latin King y Mafia 18 o Tiburones. Y en el tercero, los Lagartos. El gobierno les declaró la guerra con resultados polémicos, pues al país ingresa más droga y por eso el gobierno en su balance incauta más, superando las 500 toneladas. También cuenta el número de miembros de bandas criminales capturados, 730 en el mismo periodo. ¿Esto ha frenado a los cárteles y a sus aliados? No. Pues los cárteles tienen el control de las cárceles. Desde allí siguen traficando, extorsionando y matando. O sea, resulta incomprensible que no se puedan instalar inhibidores y que las empresas de telefonía celular no dejen de darles el servicio a la mayoría de detenidos, porque desde ahí se planifican la mayoría de atentados. Desde 2020 son los responsables del asesinato de 513 presos en las cárceles y el incremento de muertos en las calles que llegan a los 13.600 en el mismo periodo. Y más que las cifras, alarma la violencia extrema de las ejecuciones que Ecuador no conocía. Decapitan, descuartizan, queman a sus enemigos y los cuelgan en puentes, tal y como procede el cartel Jalisco Nueva Generación en sus venganzas en México. Creo que el gobierno se quedó corto en función de que ha sido reactivo, ha tardado en entender el fenómeno del narcotráfico. Así, la guerra contra los cárteles y aliados ha incidido en la mayor corrupción en los sistemas de justicia y penitenciario, que han sumido al SNAI en una crisis sin precedentes. Mañana, el microtráfico. Televistazo mostrará cómo la droga que pasa por el país también inundó sus calles y disparó la violencia. El caos se desató anoche en Filadelfia, Estados Unidos, cuando más de 100 personas saquearon tiendas. La mayoría de los delincuentes eran jóvenes que se llevaron desde teléfonos celulares hasta ropa. Hay fuerte presencia policial en Filadelfia tras una serie de saqueos anoche en diferentes tiendas. Un grupo de al menos 100 jóvenes encapuchados entró a la fuerza en locales del centro como Foot Locker, Apple Store y Lululemon y arrasó con lo que había a su paso. Destruyeron puertas y vidrieras para ingresar. Llevaban bolsas de plástico en las que guardaron la mercancía que robaron y luego huyeron. Una influencer de Instagram que tiene más de 125,000 seguidores y es conocida en la comunidad de Filadelfia como Meatball, hizo una transmisión en vivo cuando saqueaba un establecimiento. Más tarde, el comisionado de la policía confirmó que la localizaron y arrestaron y dijo que hay otros 20 detenidos que tenían iPhones, iPads, ropa y otros artículos. Los disturbios provocaron pánico entre los residentes. Esta ola de saqueos y robos se han suscitado desde hace 2 meses en varias ciudades de Estados Unidos. Y esto ha llevado a una gran cadena como Target a anunciar el cierre de 9 tiendas físicas en 4 estados, pues pone en riesgo a sus empleados y sus clientes.
En Irak, un incendio en una boda dejó 114 muertos. El siniestro se produjo cuando se activaron fuegos artificiales en medio de la celebración. Aproximadamente 1000 personas asistieron a una boda en el salón Al-Haytham, en el noreste de la provincia de Nínive, en Irak. Cuando los novios realizaban su primer baile, se encendieron fuegos artificiales y las chispas desataron un incendio. En segundos las llamas alcanzaron el techo y las paredes, que estaban cubiertas con paneles altamente inflamables que violaban los requisitos de seguridad. Rápidamente las telas en mesas y sillas, las velas y el resto de la decoración se quemó. Entre gritos y confusión, los equipos de emergencia atendieron a los heridos afuera del local que fue consumido por las llamas. La gobernación de Nínive confirmó la muerte de 114 personas y otras 500 con lesiones graves. El subdirector de salud dijo que hay pacientes con quemaduras en el 60% del cuerpo. Según algunos sobrevivientes, los novios se encuentran devastados, pero a salvo. El Ministerio del Interior ordenó que un comité de investigación esclarezca los hechos. Los productores de arroz aceptan que su cosecha no es suficiente para alimentar a los ecuatorianos hasta diciembre. ¿Cuándo volverían a sembrar por el Niño? Se lo contamos al volver. El ambiente comercial en Quito empeora debido a la inseguridad. Cada día más locales cierran sus puertas y las ventas caen debido a la delincuencia. Francisco Garcés tiene más detalles de esta situación. Es el sector de La Mariscal, una zona comercial y de entretenimiento de la capital. Aquí en una sola manzana hay al menos 15 locales de venta o arriendo. Es el reflejo de la situación del comercio de la capital, también azotado por la inseguridad. Según los datos de la Cámara de Comercio de Quito, el 36% de los locales comerciales sufren una caída de ventas de entre el 30 y el 50%. Las cifras muestran que la situación de inseguridad empeora, porque en mayo este mismo efecto lo sentía el 28% de los locales. O sea, sí estamos hablando de bastante. 40-50% ha bajado, la verdad. Da miedo, y eso que acá como sea, nosotros tenemos el guardia y todo, pero aún así la gente le da bastante miedo, entonces se nota mucha más la soledad. Bajo esas condiciones, los negocios no prosperan. En ciertos sectores, quienes arriendan un local o emprenden un negocio pueden estar a expensas de la delincuencia. El 69% de locales informaron ser afectados por este fenómeno en septiembre. Ya no se ve mucho local que se abre y entonces a eso, el miedo de la gente que tiene ya de trabajar. Muchos tienen miedo de hablar de la situación porque pueden ser víctimas de represalias y endosan parte de la responsabilidad a las autoridades y a la inacción de la policía. O sea, vienen, dan la vuelta y después desaparecen. Dicen que van a hacer alguna actividad económica, pero no funciona, nada. Son puras promesas nomás. Según los datos de la Cámara de Comercio de la capital, el 39% de los negocios sufren efectos que llegan hasta el 30% de pérdidas a causa de la inseguridad. Miles de migrantes varados en el norte de México temen ser deportados por un convenio del gobierno con los Estados Unidos. Ambas naciones acordaron devolver indocumentados a sus países de origen y disuadirlos de intentar cruzar nuevamente. Aún así, los flujos migratorios son intensos. Pedro Jiménez con el informe. Las ciudades fronterizas en el norte de México soportan la llegada de miles de migrantes cada día. Este año, 1,5 millones de personas han sido impedidas de seguir rumbo a Estados Unidos y de estas 800,000 ya fueron deportadas. Un número que será ampliamente superado tras el acuerdo del pasado viernes entre los gobiernos de López Obrador y Joe Biden para acelerar las expulsiones, pues México gestionará la deportación de quienes le sean devueltos por Estados Unidos. De ahí que funcionarios mexicanos y agentes de aduanas y protección fronteriza cerraron temporalmente uno de los puentes internacionales ubicados entre Ciudad Juárez y El Paso, y se detuvo por unos días el principal sistema de trenes de carga de México para frenar la llegada de más gente. La idea es aliviar la presión migratoria también en Eagle Pass, en Texas, y en San Diego, California, pues 8,600 personas cruzan a diario.
Hoy las fronteras están saturadas por quienes quieren llegar a Estados Unidos y pronto estarán también por los deportados. La Organización Internacional para las Migraciones ha pedido más acuerdos regionales para procurar un tránsito seguro y ordenado, en medio del que han dicho es un flujo migratorio sin precedentes en América Latina. En España fracasó el intento del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de ser elegido como jefe de gobierno. Núñez Feijóo venció en las elecciones legislativas del 23 de julio, pero para ser elegido necesita un mínimo de 176 votos de entre 350 diputados y en la sesión de hoy le faltaron 4 votos. Está previsto una segunda votación el viernes, pero si no consigue el apoyo con mayoría simple, será el actual mandatario Pedro Sánchez quien tenga la posibilidad de intentar acuerdos y extender su presidencia. Y si tampoco lo consiguiera, el rey Felipe VI puede ordenar la disolución de las Cortes y los españoles tendrían que ir nuevamente a las urnas en enero. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable de fraude. Un juez de Nueva York falló sobre una demanda civil en contra del exmandatario y sus empresas por engañar a bancos, aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar sus activos y exagerar su patrimonio para obtener mejores préstamos bancarios y seguros. La Fiscalía señala que entre los bienes cuyo valor se infló figuran el resort de Mar-a-Lago en Florida, su ático en la Torre Trump de Manhattan, edificios de oficinas y campos de golf. El dictamen ordena a los acusados que deben recomendar a 3 personas para que gestionen la disolución de las empresas implicadas. En Bolivia, la sequía aceleró el proceso de extinción de sus glaciares en la cordillera de los Andes y los expertos creen que esto traerá una crisis hídrica. En las ciudades de La Paz y El Alto, las autoridades siguen los niveles de las represas y alistan planes de emergencia en el caso de que por la falta de lluvias la reserva sea menor en las siguientes semanas. La crisis hídrica empujó a la gobernación de Cochabamba, en el centro del país, a declarar la emergencia departamental. Y el astronauta de origen hispano Frank Rubio regresó hoy a la Tierra tras establecer el récord. Y Frank Rubio, este último, un estadounidense de origen salvadoreño. Horas después, la cápsula tocaba tierra en una zona remota en Kazajistán, nación de Asia Central, y los equipos de apoyo llegaban al sitio para extraer a los astronautas. Ellos habían partido al espacio el 21 de septiembre del año pasado para una estancia de 6 meses y desarrollar una serie de experimentos. Pero cuando les tocaba volver, el choque de un micrometeorito dañó el sistema de refrigeración de la nave y tuvieron que esperar 6 meses más hasta que la NASA y la agencia rusa Roscosmos pudieran enviar un nuevo vehículo espacial. Es fantástico, todos lo han hecho muy bien. Es bueno estar nuevamente en casa, decía Frank Rubio. Si bien Rusia tiene el récord mundial de permanencia en el espacio, Frank Rubio ha establecido la mayor marca obtenida por un astronauta estadounidense. Un total de 371 días en los que ha dado 5.963 vueltas a la Tierra. Para Frank Rubio, médico del ejército y piloto de helicópteros, este ha sido su primer viaje al espacio. La semana pasada, en una conferencia de prensa que dio desde la estación espacial, dijo que eventualmente hubiera rechazado una misión tan extensa, pero que más allá de cualquier inconveniente surgido, su compromiso con la misión lo contrajo desde el primer día de su entrenamiento. Ha dicho que ahora espera poder abrazar a su familia, consciente de que el proceso para readaptarse a la gravedad terrestre le tomará mínimo 2 meses más. En las provincias de Azuay, Loja, Cañar, El Oro y Sucumbíos están los cantones cuya población disminuyó. La migración y la falta de oportunidades laborales son las causas del abandono de estos lugares. Diego Puente con los detalles. Una de las revelaciones del censo que se acaba de publicar es que la población decreció en 12 cantones del país. La falta de trabajo, pocas oportunidades para educarse y deficiente cobertura en salud son razones para que sus habitantes migren. En 2010 en estos cantones eran 73.000 habitantes, en 2022 68.000. En el sur se concentran las ciudades que atraviesan este decrecimiento. En Azuay están Sevilla de Oro, Pucará, Oña, San Fernando y Nabón. En Loja, Chaguarpamba, Quilanga, Sosoranga, Olmedo. En El Oro está el cantón Chilla y en Cañar, Suscal.
En el norte, en Sucumbío, se encuentra la ciudad con el mismo nombre que también experimentó el abandono de sus habitantes. Por su tamaño, Pucará es el segundo cantón más grande de Azuay. Su alcalde indica que tienen 20% menos ciudadanos que en el 2010. La disminución es consecuencia de la migración. Los que se quedan aquí en Ecuador en la ciudad de Cuenca, pero la gran mayoría bastante viajan a Nueva York o Estados Unidos. La falta de trabajo, unidades educativas, hospitales, obliga a la gente a buscar sitios con mejores condiciones. La universidad más cercana está en la ciudad de Cuenca, estamos a 2 horas y media, yendo en carro propio, en bus son 3 horas y media. Si hay, la mayoría de personas que dan a luz tienen que salir a Machala, tienen que salir a Santa Isabel o a Cuenca, porque no atienden aquí en el centro de salud para embarazos. La población es uno de los factores que sirve para la asignación de recursos del gobierno central. En varios cantones adelantan que sus ingresos se podrían mermar hasta en un 5%. Los alcaldes buscan apoyo en organizaciones no gubernamentales e incluso en ciudadanos que emigraron al exterior para concretar planes de trabajo y obras. Al volver, una turba lanzó piedras contra el cuartel policial en Cotopaxi, exigiendo la entrega de 5 detenidos para quemarlos vivos. Le contamos qué pasó con los sospechosos. Sí. Una noche de tensión se vivió en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. Una turba rompió ventanas y lanzó piedras contra el destacamento policial para exigir la entrega de 5 personas detenidas por secuestro y extorsión. Los manifestantes pretendían quemar vivos a los sospechosos. Patricio Viera con el caso. Eran las 7 de la noche de este martes cuando el caos se formó en pleno centro de La Maná, una pequeña localidad de la provincia de Cotopaxi. Cerca de 400 personas llegaron hasta los exteriores del cuartel de la policía para exigir les entregaran a 5 hombres que 2 horas antes habían sido detenidos por el secuestro de un médico. Los capturaron cuando iban a liberar a la víctima a cambio de $20,000 en la misma clínica donde este trabaja. La turba quería quemarlos vivos y al ver que la policía no se los entregaba, lanzaron piedras, rompieron ventanas del destacamento, quemaron llantas y amenazaron con incendiar las instalaciones donde estaban los aprehendidos y 6 agentes. Tras 2 horas, un contingente de 60 policías y 24 militares llegó al sitio y lanzó gas lacrimógeno, dispersando a la multitud. La mañana de este miércoles, el rastro de los disturbios fue evidente. Escombros de llantas quemadas en las calles, vidrios en el piso, ventanales rotos, no solo del destacamento, sino también de viviendas que se encuentran junto al inmueble policial. El comercio quedó en pausa, pues los propietarios de los 7 negocios ubicados en esa zona no abrieron por temor a nuevos incidentes. La policía, que prefirió no dar declaraciones, trasladó a otra ciudad de Cotopaxi a los 5 acusados. Según datos de los uniformados, en La Maná se registra entre 2 y 3 secuestros por semana. En el quinto intento, finalmente se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Murillo. Vamos enseguida a la Corte Nacional con Jacqueline Rodas. Jackie, cuéntanos qué ha ocurrido hasta el momento. Sí, Gaby, tuvo que pasar más de un mes y 4 diferimientos, pero esta mañana se instaló ya la audiencia y empezó con el pedido de la defensa de los 2 vocales del Consejo de la Judicatura procesados, Juan José Murillo y Maribel Barreno, quienes solicitaron al juez Walter Macías que declare la nulidad de todo el proceso. Alegaron que la fiscal Diana Salazar habría cerrado la etapa de instrucción antes de despachar solicitudes pendientes y también en el caso de la vocal Barreno que se le habría dejado en indefensión al darle un defensor público para una diligencia de recepción de testimonio anticipado. Rebatió estos argumentos la fiscal Salazar. Para ella todo se ha hecho conforme a derecho y ahora mismo el juez Walter Macías lleva ya 2 horas y media deliberando para tomar una primera decisión.
o aceptar el pedido de nulidad de todo el caso o declararlo válido. Si se da lo segundo, la audiencia se instalará nuevamente con el dictamen acusatorio de la fiscal general Diana Salazar, y en ese caso lo que estará en juego, en cambio, como decisión final del juez, será el sobreseimiento de los procesados o que les dicte auto de llamamiento a juicio por tráfico de influencias. Estamos a la espera de que el juez retorne con esta primera decisión sobre la nulidad aquí en la Corte Nacional de Justicia. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. ¿Cuáles son las estrategias que están usando Luisa González y Daniel Noboa para captar la atención de nuevos electores? Patricio Díaz consultó a 2 expertos en marketing político sobre la campaña para la segunda vuelta presidencial. La campaña de Luisa González para la segunda vuelta cambió, y el ejemplo más evidente es el eslogan. En la primera vuelta se repetía, el resurgir de la patria. Ahora el lema es, por el bien de todos. E incluso el tipo de letra de su nombre es diferente, más amigable, juvenil. Era necesario el cambio porque en la primera vuelta el correísmo se centró en captar a sus seguidores. Pero en esta segunda debe alcanzar a otros electores, fuera de ese 33% que obtuvo el 20 de agosto. Y lo veremos en diferentes narrativas, hablando sobre la unidad, hablando de que todos podemos ir a un mismo objetivo y abriendo ese círculo para que más personas se sumen, es decir, ese voto indeciso. La campaña de Luisa González parece haber tomado en cuenta que no pueden hablar a los jóvenes con referencias sobre el gobierno de Rafael Correa, pues no todos lo recuerdan. Eran niños en ese tiempo. Además de que el líder de su partido la distancia de otros grupos de votantes. Por eso la imagen del expresidente, que en primera vuelta era visible permanentemente, ahora tiende a desaparecer. Pero hay algo más. El tema no pasa por el hecho de prescindir de Correa o disminuir del Correa, sino de asumir el liderazgo. Digamos, y eso no se delega, no se inventa, no se compra. No percibo yo en el caso de Luisa González ese input de liderar el proceso. Luisa González se centra en su nuevo mensaje, por el bien de todos, sazonado con una nueva imagen, menos rígida y más animada, dirigida precisamente al elector más joven. En la estrategia, además, parece darle menos fuerza a las presentaciones en tarima y más a las reuniones con sectores específicos, que muestren otro tipo de respaldos. Es el marketing tradicional, pero está segmentando. Te reúnes con los agricultores, está segmentando con los pescadores, está segmentando. Entonces ese mensaje, cómo lo amplifiquen y cómo manejen su estrategia digital, será crucial. Andrés Arauz no ayuda en este cambio. Él ha opacado, por momentos, la voz de Luisa González, con frases que han generado tendencia, como la que expresó sobre la muerte de Villavicencio. En torno a que mejoró, dijo él, el riesgo país. O aclarar algo que dices en comunicación política no sirve. Entonces el otro problema es que Arauz tiene un nivel de conocimiento más alto que Abad y que Luisa González, lo cual hace un gran problema para su campaña. Los 2 expertos coinciden en que los candidatos parecen estar guardando sus principales fortalezas para el debate. Daniel Noboa alcanzó el 23.4% de votos en la primera vuelta, pero no es voto duro. Necesita mantenerlos y sumar por lo menos 27% de nuevos electores para sentarse en Carondelet. Por ejemplo, para ratificar el respaldo de quienes le permitieron llegar al balotaje. Trabaja en el efecto recordación. Su campaña sabe a dónde apuntar, dicen los expertos. Es un voto principalmente centennial, ¿sí? Es un voto muy bien informado, ¿sí? Pero que todavía no sabe contrastar, ¿sí? O filtrar. Noboa sigue dando fuerza a sus redes sociales. Con los jóvenes se comunica, por ejemplo, compartiendo su lista de música y bailes de TikTok. Pero su campaña está reforzando también los mensajes de sus propuestas de gobierno, algo necesario, según los expertos, para confirmar tanto el respaldo de los jóvenes como para captar nuevos votantes. El equivalente a hablar sobre la superficialidad, a hablar sobre un modelo de país, tiene que ser menor, porque estamos en un momento complicado. Entonces, por eso es que la gente está esperando tanto el debate. Noboa intenta distanciarse de la política tradicional y para ello habla de una nueva generación, de un nuevo Ecuador, como dice su lema. Su estrategia es que no lo vinculen con ningún partido o movimiento.
que es muy difícil que tú le quieras arrebatar el viento favorable como abanderado del cambio, ¿no? Noboa sí puede hablar de cambio por su juventud, por lo que representa, porque los Noboa nunca han gobernado. Como pasa con su rival, el candidato de Acción Democrática también tiene problemas con su candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad, pero en vez de salir a corregirla o aclarar sus frases, ha preferido distanciarla de la campaña. La mandó, digamos, a hacer campaña a Miami, a España, etcétera. O sea, ese es un caso único, creo, en la historia democrática de un vicepresidente que antes de ganar las elecciones ya es exiliado. Noboa, como parte de la estrategia, se muestra con su familia, un argumento que su contendora no ha exhibido. Llegó la esperanza. El candidato utiliza la música de su padre en algunos spots. Incluye a su madre y a su esposo en campaña. Su tía Isabel aparece en otro de los videos promocionales. Una de las deficiencias que mencionan los expertos es que fuera de su familia no ha hablado de su equipo, con el que quiere, en caso de ser elegido, cumplir sus ofertas. En el país se espera obtener unas 180,000 toneladas de arroz en la cosecha que empezó esta semana. Sin embargo, los productores advierten que no será suficiente para abastecer la demanda nacional hasta diciembre, como informa William Young. El Plan América es un gremio que agrupa a unos 3.000 productores de las zonas rurales de Daule, el principal cantón arrocero del país. Ellos tienen 17.000 hectáreas sembradas de arroz en este sector del Guayas. La cosecha inició esta semana, es la última del año. Hasta ahora les va bien con la recolección del grano, pero reconocen que no será suficiente, al menos para abastecer a todo el mercado nacional en lo que resta del 2023. Si es que comienza a llover después de unos 30 días, yo creo que sería inminente importar para la reserva estratégica. No se va a poder sembrar siquiera hasta marzo o abril, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedaremos nosotros como agricultores. Toda la zona baja no se sembraría. Según los datos de industriales y productores, esta cosecha sería de 180,000 toneladas a escala nacional. Eso representa el 30% menos que en años anteriores. Leonel Adrián empezó a recoger el arroz de su finca. Mencionó que si las lluvias llegan antes de diciembre, ya no podrá volver a sembrar hasta abril del próximo año. Y la lluvia afecta bastante porque la planta es lluvia y no son buenas las cosas. La plaga bastante afecta. El consumo promedio del país es de 63,000 toneladas cada mes. Una muestra que exhibe los paisajes de la Amazonía ecuatoriana del artista Agustín Patiño está abierta al público en el MAC de Guayaquil, mientras que el primer musical de salsa del país se presenta esta semana en el Teatro San Gabriel de Quito. Estefanía Arias con la agenda de actividades culturales. Río, selva, fauna. En cada una de estas pinturas se plasma un paisaje de la Amazonía. Es la exposición Un Mundo Earth del artista cuencano Agustín Patiño, que se estrenó en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. La muestra estará abierta hasta el 15 de octubre. La vida es hoy es el primer musical al ritmo de salsa que se estrenó en el Teatro San Gabriel en Quito. Escrito y dirigido por Cristian Valencia, cuenta la historia de una mujer que cambia su forma de ver la vida al enterarse que tiene una grave enfermedad. La puesta en escena cuenta con más de 30 artistas quienes se mueven con las canciones entonadas en vivo por Azuquito Orquesta. Las dos últimas funciones serán el viernes 29 y sábado 30 a las 8:30 de la noche. Se trata de una exposición inédita para Guayaquil del artista plástico Juan Carlos León. Ella quería flores está compuesta de 7 dibujos e instalaciones exhibidos en la Casa del Barrio, ubicada en el centro de la ciudad. Una propuesta que nace de pensar en el dibujo o el medio del dibujo expandido como el lugar para plantear propuestas contemporáneas y pensadas en arte contemporáneo. El artista en sus obras hace que las flores cobren vida y se presenten en forma de dibujo. La muestra estará abierta durante un mes.